Hay un momento que ocurre en silencio. No hay nadie mirando. No hay nadie que te juzgue. Eres tú, la pantalla, y el gráfico que tienes enfrente. El patrón está formado. Lo reconoces. Tu propio plan dice que es momento de entrar. Todo lo que has estudiado durante semanas, meses, quizá años, señala en la misma dirección. Y no entras. O entras, pero tarde, cuando el movimiento ya lleva velas corriendo y tu costo de entrada ya no tiene sentido con el riesgo que implica. O entras en el momento correcto. El precio se mueve a tu favor, y aún así sales antes de tiempo, porque algo dentro de ti decide que ya es suficiente, que más vale asegurar, que el mercado puede girarse en cualquier momento. Y entonces lo ves. El precio sigue, exactamente como había señalado tu análisis, sin ti. ¿Por qué? Porque si sabes lo que tienes que hacer, ¿no puedes hacerlo cuando llega el momento? Eso no es una pregunta de estrategia. Eso no se resuelve con un indicador mejor ni con una regla nueva en tu plan de trading. Eso es otra cosa. Y hoy vamos a nombrarlo. Piensa en la última vez que tuviste una pérdida grande. No la primera pérdida. La que más daño te hizo. La que todavía recuerdas con detalle. ¿Sabes qué es lo más extraño de esa pérdida? Que, en algún momento del camino, supiste que estaba pasando. Lo sentiste. Algo dentro de ti ya lo sabía. Pero no cerraste. Buscaste otro indicador que justificara seguir dentro. Buscaste la opinión de alguien. Decidiste que el mercado iba a girarse. Te convenciste de que tu análisis original seguía siendo válido, aunque el precio llevaba un buen rato diciéndote lo contrario. Y lo más doloroso no fue la pérdida en sí. Lo más doloroso fue mirar atrás después de cerrar y ver con total claridad todo lo que el gráfico había estado mostrando mientras tú mirabas para otro lado. ¿Cómo es posible que algo que después parecía tan obvio fuera invisible mientras estabas dentro? No fue falta de conocimiento. No fue mala suerte. No fue el mercado yendo en tu contra. Fue algo que operó dentro de tu mente sin que lo notaras. Algo que distorsionó lo que veías. Que filtró la información que no quería procesar. Que te hizo tomar decisiones que en frío nunca hubieras tomado. Ese algo tiene nombre. Y se llama miedo. No el miedo como lo describes cuando alguien te pregunta si tienes miedo al mercado. Ese miedo que dices que no sientes porque llevas tiempo en esto y ya lo controlaste. El otro miedo, el que no se anuncia, el que no llega con pánico visible ni con manos temblando, el que llega disfrazado de análisis, de paciencia, de prudencia, de esperar un poco más. El miedo no siempre grita. La mayoría de las veces susurra. Y susurra exactamente lo que necesitas escuchar para no tomar la decisión que deberías tomar. Ese es el enemigo que nadie te enseñó a ver, porque no está en el gráfico. Está en la mente que lo está mirando. Hubo un hombre que se hizo exactamente la misma pregunta que te acabas de hacer. No desde un libro de psicología. No desde una universidad. Desde una cuenta de trading que estaba perdiendo dinero, mientras él sabía perfectamente lo que estaba haciendo mal. Se llamaba Mark Douglas. Y lo que le ocurría era lo mismo que te ocurre a ti. Operaba. Sabía leer el mercado. Tenía criterio. Y, aún así, en el momento que importaba, algo tomaba el control, y las decisiones que tomaba no eran las decisiones que había planeado. La mayoría de los traders en esa situación hacen lo mismo. Buscan una estrategia mejor. Estudian más. Agregan más herramientas. Creen que el problema está en lo que saben sobre el mercado. Douglas hizo algo diferente. Paró de mirar afuera y empezó a mirar adentro. Dedicó años a entender una sola cosa. ¿Qué le pasa a la mente de un trader cuando hay dinero real en juego y el precio se mueve? No en teoría. En tiempo real. En el momento exacto en que la decisión tiene que tomarse. Y lo que encontró fue algo que cambió la forma en que entendemos el trading hasta hoy. El problema nunca fue el mercado. El problema fue la forma en que pensamos cuando operamos en el mercado. Y esa forma de pensar está contaminada por miedos que la mayoría de traders nunca aprende a ver.
Douglas no te da una estrategia. No te dice cuándo entrar ni cuándo salir. Te muestra algo mucho más valioso. ¿Por qué no puedes hacer lo que ya sabes que tienes que hacer? ¿Y qué está operando dentro de ti cuando eso ocurre? Él identificó los miedos con precisión, no como conceptos abstractos, sino como patrones concretos que se repiten en la operativa de casi todo trader. Cuando los escuches, no los analices desde fuera. Pregúntate cuál de ellos reconoces en ti. El primero, el miedo a estar equivocado. Esto no empieza en el mercado. Empieza mucho antes. Cuando llevas tiempo estudiando, cuando dedicaste horas a entender el análisis técnico, cuando sientes que por fin empiezas a leer bien el precio. Entrar a una operación ya no es solo abrir una posición. Es una afirmación. Estás diciendo, yo creo que el mercado va a ir aquí. Y cuando el mercado responde con una vela en tu contra, esa vela no solo es una vela, es el mercado diciéndote que estabas equivocado. Y eso duele de una forma que no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con quién crees que eres. Por eso no cierras cuando deberías. Por eso buscas una razón más para seguir dentro. Por eso mueves el stop un poco más lejos. No estás protegiendo tu capital. Estás protegiendo tu imagen de ti mismo como alguien que sabe lo que hace. Douglas lo vio con claridad después de años estudiando esto. El trader que no puede aceptar estar equivocado no está operando el mercado. Está operando su ego. Y el ego siempre pierde contra el precio. ¿Cuántas veces has aguantado una pérdida que debías haber cortado? No porque creyeras que el mercado iba a girarse, sino porque cerrarla significaba admitir que te habías equivocado. El segundo, el miedo a perder dinero. Este parece el más obvio, pero opera de la forma menos obvia. No se manifiesta como pánico, se manifiesta como algo que parece completamente razonable: querer protegerse. Mueves el stop porque el precio se acercó demasiado y no quieres que te saque. Promedias hacia abajo porque si el precio sube un poco, recuperas. No cierras una posición perdedora porque, mientras no la cierres, todavía existe la posibilidad de que el mercado te salve. Cada una de esas decisiones se siente lógica en el momento en que la tomas, y cada una de ellas convierte una pérdida pequeña y manejable en una pérdida que puede cambiar tu cuenta. Aquí está la paradoja que Douglas señaló y que cuesta tanto aceptar. El miedo a perder dinero es la causa principal de las pérdidas grandes, no el mercado, no la mala suerte. El miedo que te impide aceptar la pérdida pequeña cuando todavía es pequeña. Aceptar el riesgo de verdad no es decir que aceptas perder mientras aprietas el botón de entrada esperando que no pase. Es haber procesado emocionalmente, antes de abrir la operación, que ese dinero puede no volver, y estar en paz con eso. Cuando eso ocurre de verdad, el stop deja de ser una amenaza. Se convierte en el precio que pagas por participar en el juego. La última vez que tuviste una pérdida grande, ¿empezó siendo una pérdida pequeña que no quisiste aceptar cuando todavía lo era? El tercero, el miedo a quedarte fuera. Este es el más traicionero porque no se siente como miedo. Se siente como oportunidad. Como que, si no entras ahora mismo, el mercado se va sin ti y no va a volver. El precio lleva varias velas moviéndose. El movimiento ya está en marcha. Tu plan dice que la entrada era antes, que ya no es el punto óptimo, que el riesgo de la operación ya no tiene sentido. Pero entras igual, y entras en el peor momento posible, cuando la mayoría ya está dentro, cuando el precio está extendido, cuando cualquier retroceso normal te va a sacar con pérdida antes de que el movimiento continúe. Y lo más oscuro de este miedo es esto. No importa si la operación gana o pierde. Si pierde, la rabia te lleva a otra entrada impulsiva para recuperar. Si gana, tu mente aprende que perseguir precio funciona. Y desde ese aprendizaje, construir consistencia real se vuelve casi imposible. El mercado genera oportunidades constantemente. Lo que no se regenera con la misma velocidad es el capital que destruyes entrando sin criterio, por miedo a quedarte fuera de algo que ya pasó. El trader que espera la siguiente oportunidad no pierde nada.
El trader que persigue la que ya pasó, sí. Probablemente ya conocías estos 3 miedos. O, al menos, los reconociste mientras los escuchabas. Y, aún así, siguen ocurriendo. Una y otra vez. Con distintos nombres, distintas operaciones, distintos días. Pero el mismo patrón. ¿Por qué? Porque saber que el miedo existe no es lo mismo que haber cambiado tu relación con él. Y Douglas fue el primero en señalar esa diferencia con claridad. Puedes entender perfectamente que no deberías mover el stop. Puedes saber que esa operación ya está invalidada y que tienes que cerrarla. Puedes tener el plan ahí, escrito, con todas las reglas claras. Y, en el momento que importa, hacer exactamente lo contrario. Eso no es falta de disciplina. Eso no se resuelve con más fuerza de voluntad. Es que hay algo más profundo operando. Algo que ninguna regla escrita puede controlar cuando hay presión real. Lo que Douglas propuso no fue una técnica. Fue entender que la mente del trader necesita ser entrenada de la misma forma en que entrenas cualquier otra habilidad, con estructura, con repetición consciente y con un trabajo que va mucho más allá de estudiar el mercado. La consistencia en el trading no es una cuestión de estrategia. Es una cuestión de quién eres cuando operas, de qué creencias están activas en tu mente cuando el precio se mueve y tienes que decidir. Y esas creencias no cambian leyendo un libro. No cambian después de un buen día de trading. Cambian cuando empiezas a ver los patrones que tienes, a nombrarlos con honestidad y a trabajarlos con la misma seriedad con la que trabajas el análisis técnico. Eso es lo que este canal va a hacer contigo. Vuelve a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué sabes lo que tienes que hacer y no puedes hacerlo cuando llega el momento? Ahora tienes una respuesta más honesta que antes. No es que te falte una estrategia mejor. No es que necesites más indicadores ni más horas frente al gráfico. Es que hay algo operando dentro de tu mente que ninguna estrategia puede corregir por sí sola. 3 miedos que trabajan en silencio, que distorsionan lo que ves, que filtran la información que no quieren procesar, que toman decisiones por ti en los momentos que más importan. Mark Douglas pasó años estudiando exactamente esto. No para darte una fórmula, para darte algo más útil, un espejo, una forma de ver lo que está ocurriendo dentro de ti cuando el mercado se mueve y tienes que actuar. El mercado no destruye traders. El miedo sin diagnosticar destruye traders. Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 miedos reconociste más en tu propia operativa. No el que crees que debería ser, sino el que en realidad aparece más en tu día a día cuando operas. Ese reconocimiento es el primer paso. No el más cómodo, pero sí el más honesto. En el siguiente video, en el lado B de esta cinta voy a revelarte cómo Jesse Livermore, el trader más brillante de su generación, el que perdió fortunas enteras no porque no supiera operar, sino porque nunca pudo controlar lo que le pasaba por dentro cuando el mercado iba en su contra. Su historia te va a resultar muy familiar. Nos vemos ahí.